Buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión nocturna de Noticias Caracol. Estos son los hechos más importantes del día en Colombia y en todo el mundo. Nuevo capítulo en el caso Colmenares. La Fiscalía acusó a Carlos Cárdenas de coautor de homicidio agravado y soborno. El juez del caso se negó a anular este proceso. Ataque en el Putumayo. 2 carrotanques que transportaban petróleo fueron detenidos e incinerados por guerrilleros de las FARC. Diálogos de paz en Cuba. Negociadores de las FARC proponen sustituir los cultivos ilícitos y legalizarlos con fines medicinales. Polémico caso. El hombre señalado por la policía de haber violado con un palo a su compañera fue enviado a la cárcel. Médicos del hospital donde fue atendida la víctima dicen que la mujer nunca habló de haber sido abusada. Shakira y Piqué son papás. Miran Piqué Mebarak nació en una clínica de Barcelona. El presidente Juan Manuel Santos se unió a los miles de voces que felicitaron a la pareja. Y en deportes, Falcao García se destapó y contraatacó a la prensa deportiva. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición nocturna, con José Fernando Patiño. Muy buenas noches. Hoy empezó un nuevo capítulo en la investigación por la extraña muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares. Un juez rechazó la solicitud de la Fiscalía para anular el caso. De inmediato, el ente investigador acusó a Carlos Cárdenas, investigado por estos hechos de homicidio agravado, en calidad de coautor y soborno. El juez que lleva el caso contra Carlos Cárdenas negó la solicitud de la Fiscalía para que fuera anulado el proceso, con la intención de iniciar de nuevo la investigación. En otras palabras, una nulidad en tal sentido equivaldría a permitir a la Fiscalía que, ante su fracaso en demostrar los fundamentos de su pretensión, le asiste, luego de agotado el trámite procesal, una nueva oportunidad de encaminar su acusación, alternativa que no es posible por cuanto las etapas y los términos procesales se erigen por el principio de preclusión y, además, es evidente que en este caso no se configuran ninguna de las causales que permitan la invalidación del juicio. La decisión fue acatada inmediatamente y el primero en reaccionar fue el exfiscal general Mario Iguarán, abogado de Cárdenas. Lo importante es que ahora vamos a tener la oportunidad en el juicio de descubrir lo que tenemos y someterlo a la decisión de un juez imparcial e independiente. Jaime Lombana, abogado de la familia Colmenares, y el padre de la víctima también se pronunciaron. Yo creo que ni lo debilita ni lo fortalece. Este es un juicio donde se está investigando la verdad. Yo creo que hasta el final aquí no hay ni vencedores ni vencidos. El único vencido de todo este proceso ha sido Luis Andrés Colmenares, que lo asesinaron. Acatar la decisión del juez y pues ya de aquí en adelante lo que sigue es el desarrollo del juicio. Esperemos que todo se lleve a cabo conforme está previsto en el procedimiento. Y ante la decisión del juez de negar la nulidad como lo había solicitado la Fiscalía, la fiscal del caso Marta Lucía Zamora tuvo que acusar a Cárdenas y dijo que utilizará el testimonio de los 3 cuestionados testigos que están detenidos. Y el escrito de acusación que fue elaborado por el fiscal 11 contenía los 3 testimonios de las personas que ya pues todo el país conoce, los cuales están cuestionados por el delito de falso testimonio. La Fiscalía insistirá en su tesis de que Carlos Cárdenas participó en la muerte de su excompañero Luis Andrés Colmenares. Las FARC atacaron una caravana de vehículos al servicio de una compañía petrolera en el Putumayo. Guerrilleros detuvieron e incineraron 2 carrotanques que transportaban petróleo desde un pozo en el Putumayo hacia Neiva. El ataque se registró en la vereda Alea del municipio de Puerto Asís. Televidentes a través de Twitter y nuestro corresponsal en Putumayo, Jairo Figueroa, nos enviaron estas fotografías que muestran el estado en el que quedaron las tractomulas. Tropas de la Brigada 27 del Ejército que confirmaron el hecho adelantan operativos de persecución a los subversivos. Y al mismo tiempo, desde Cuba, las FARC propusieron la sustitución de cultivos ilícitos y la legalización de los mismos con fines medicinales. El anuncio se dio al conocer en el marco de los diálogos de paz con el gobierno. Y contemple acciones frente a los cultivos de uso ilícito para transitar hacia producciones alternativas o de sustitución o para su legalización atendiendo fines medicinales y terapéuticos o de razones culturales.
Un hombre aceptó hoy la violación y el homicidio de una niña en Cúcuta, hecho que tiene indignados a los habitantes de la ciudad. Centenares de ciudadanos acudieron al sepelio de la niña, que fue hallada muerta en su propia casa. Zulayo Cross nos envió esta noche el siguiente informe sobre el caso. Finalmente, el crimen de la pequeña Yaritza Ortega, de 6 años, quien había sido asesinada al interior de su vivienda al noroccidente de Cúcuta, fue esclarecido. El hombre sindicado de ese hecho, identificado como José Palacio Vélez, aceptó los cargos de secuestro agravado y simple, de homicidio y de acceso carnal violento en una audiencia pública que se llevó a cabo en el Palacio de Justicia en Cúcuta. Este hombre es José Palacio Vélez, señalado del crimen de la niña Yaritza Ortega, de 6 años. El caso, que tiene conmocionado a Cúcuta, fue aclarado durante una audiencia pública en la que el sujeto aceptó los cargos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento y homicidio agravado. Realmente ese tipo no merece ni tenerlo en la cárcel, merece la pena capital. El hombre vivía como inquilino en la misma casa de la menor y, según la policía, escondió el cuerpo sin vida de la pequeña debajo de la cama. La menor estuvo por un promedio aproximado de 1 hora debajo de la cama de esta persona, de este delincuente. En esta habitación vivía el inquilino José Alberto Palacio Vélez. Según las autoridades, el hombre, después de haber cometido el hecho delictivo, sacó el cuerpo de la menor sin vida y abusada sexualmente y lo arrojó sobre estas piedras, justo aquí en la entrada de la vivienda. El confeso autor del hecho había pagado una condena de 6 años y 7 meses por acceso carnal violento a otro menor en el municipio de Cimitarra, Santander, y desde el 11 de agosto de 2011 estaba con libertad condicional. Escúchanos, Señor. Mientras se revelaban los hechos, en la iglesia Nuestra Señora de Belén se llevaba a cabo una ceremonia religiosa para darle el último adiós a la pequeña. Este señor ya había violado a un niño. ¿Cómo es posible que esté andando por ahí en la calle? Y que ojalá que los violadores tengan cadena perpetua. El hombre, detenido cuando intentaba huir de la ciudad, fue enviado por un juez a la cárcel modelo de Cúcuta. En las próximas horas, centenares de cucuteños marcharán por las diferentes vías de la ciudad para exigir respeto por la vida y los derechos humanos de los menores. Asimismo, le exigirán a las autoridades que los violadores tengan cadena perpetua. Una mujer de 47 años fue hospitalizada en Cali al sufrir quemaduras en el rostro tras ser atacada por un joven que le lanzó un líquido. Luzari Filigrana Rodríguez fue abordada por un hombre cuando ella hacía deporte en el sur de Cali. Tras el hecho, el agresor de 19 años pretendía huir en un taxi, pero fue detenido por la policía, que asegura que el hombre portaba prendas quemadas con una sustancia química. La víctima es atendida en el Hospital Universitario del Valle. Tiene unas quemaduras de la córnea que es necesario llevarlas a cirugía, y hay unas quemaduras que son básicamente superficiales en la parte superior del brazo izquierdo. A la cárcel fue enviado el hombre señalado por las autoridades de haber agredido a su mujer con un palo de madera durante las fiestas de fin de año en Soacha, Cundinamarca. Sin embargo, médicos del hospital donde fue atendida la víctima aseguran que esta nunca reportó haber sido abusada. Una jueza de garantías de Soacha dictó medida de aseguramiento contra Juan Pablo Martínez, el hombre a quien la fiscalía le imputó cargos por acceso carnal violento. Según el coronel Flavio Mesa, comandante de la policía en Cundinamarca, Martínez le pegó a su mujer e intentó violarla el pasado 25 de diciembre. Se niega, impide esta situación, se refugia en su habitación, en ese arranque de celos, en esa ira, rompe la puerta y con un trozo de madera que desprende de la misma puerta la agrede en sus partes genitales, produciéndole heridas perianales. Carlos Mario Roldán, subgerente científico de la clínica Mario Gaitán Yanguas de Soacha, donde fue atendida la mujer, dijo que ella nunca habló de haber sido accedida sexualmente. En lo que está referido en la historia clínica no está como un empalamiento, sino múltiples traumas, y tampoco está descrito el mecanismo del trauma. A la salida de la audiencia en Soacha, la mujer agredida se montó en una moto y no quiso dar declaración alguna sobre lo ocurrido. Extraoficialmente se conoció que la mujer se habría retractado de la denuncia en contra de su compañero sentimental. Según las autoridades, Juan Pablo Martínez tiene antecedentes por violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria y hurto. Martínez deberá defenderse en juicio de las imputaciones de la Fiscalía. Todavía no se conoce la fecha para su nueva audiencia.
El Consejo de Estado mantuvo de momento el medicamento misoprostol en el plan obligatorio de salud, pese a una demanda que pretende retirarlo del sistema. La decisión del alto tribunal se tomó al negar la suspensión provisional de la disposición que permitió a ese medicamento ser incluido en el POS. Según la Comisión de Regulación en Salud, el misoprostol es un medicamento que se utiliza en casos de feto muerto en el embarazo. Por eso, esta droga, que ha sido calificada como abortiva por los demandantes, podrá seguir en el plan obligatorio de salud hasta cuando el Consejo de Estado falle de fondo. Las autoridades tratan de determinar las causas del accidente de tránsito que dejó 6 muertos y 10 heridos en el sur del Cauca. En urgencias del Hospital San José de Popayán se recupera un bebé de 6 meses que sobrevivió al percance y sufrió la fractura de un brazo, lo que sus familiares calificaron como un milagro de vida. El conductor de la camioneta en la que se movilizaban por lo menos 20 personas se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, mientras que los testigos del accidente aseguran que este manejaba en estado de embriaguez. Un concejal de Guaduas, Cundinamarca, protagonizó un escándalo cuando, en estado de embriaguez, agredió a 2 policías. Estas imágenes son el soporte de la autoridad para demostrar que el concejal Juan Carlos Casas le pegó a los agentes que atendían un choque simple contra el vehículo del funcionario. Casas habló con Noticias Caracol, reconoció su error y ofreció excusas tanto a los uniformados como a los demás habitantes de la población. En Barranquilla hoy se estableció que el robo a 40 oficinas de un edificio en el centro de la ciudad asciende a más de 100 millones de pesos. Las autoridades revelaron que según los exámenes médicos practicados al vigilante del edificio, este recibió escopolamina y además se encontraba en estado de alicoramiento. Un incendio consumió 4 viviendas, dejando sin techo a 15 personas en el municipio de Neira Caldas. Pese a la intervención de 4 máquinas de bomberos, las llamas consumieron por completo las viviendas. Según la investigación de las autoridades, el incendio se habría originado por una falla en el fluido eléctrico dentro de una de las viviendas. Y la frase del día hace parte del comunicado de Shakira y Gerard Piqué, en el que confirman el nacimiento de su hijo. Estamos felices de anunciar el nacimiento de Milan Piqué Mebarak, hijo de Shakira Mebarak y Gerard Piqué, nacido el 22 de enero a las 21:36 horas en Barcelona, España. El presidente Juan Manuel Santos anunció que este año el gobierno y el Banco de la República seguirán comprando dólares para evitar la devaluación de esa moneda frente al peso. Asimismo, reveló medidas para ayudar a los textileros y pidió al emisor bajar más las tasas de interés. Durante la Feria Colombia Tex de las Américas en Medellín, el presidente Juan Manuel Santos anunció nuevas medidas para favorecer a los textileros, asegurando que varios productos ya están libres de aranceles. Este Tratado de Libre Comercio le agrega 965 nuevas subpartidas, para un total de 1.746 productos totalmente de libre aranceles al mercado norteamericano. Igualmente afirmó que 116 productos pueden aprovechar el mercado con Europa libre de aranceles y anunció medidas para algunos productos importados este año. Que vamos a poner un arancel, no importa el precio específico por volumen. Hemos tomado la decisión que sea $4 por kilo. Finalmente, el presidente aseguró que aumentará la lucha contra el lavado de dinero y el contrabando. Bienvenidos a la información económica. Los colombianos gastan sus cesantías en mayor medida cuando quedan desempleados. De acuerdo con Asofondos, el 38% de los trabajadores que retiraron sus ahorros en cesantías fue para el sostenimiento suyo y de sus familias al quedar cesantes. Según la Asociación de Fondos de Pensiones, los colombianos en menor medida las retiran para vivienda y educación. Entre marzo del 2001 y octubre del 2012, 7,8 billones de pesos fueron consignados a colombianos que se quedaron sin empleo.
Colombia continúa endeudándose, pero a menores tasas de interés. El país buscó entre inversionistas internacionales recursos por $1.000 millones y lo logró. Según informes del Ministerio de Hacienda, solo se tendrán que pagar tasas de interés por el 2,71%. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a través de su cuenta en Twitter, aseguró que los intereses serán los más bajos que el país haya pagado en toda su historia. Para terminar, hoy en la Bolsa de Valores de Colombia se vivió una jornada de optimismo al punto que la mayoría de acciones se valorizaron. El índice general subió un 0,29%. De nuevo, la acción más valorizada fue la de Canacol Energy y el activo más negociado fue el Icolcap. El índice Data FX cerró en 1.777 pesos con 85 centavos y la tasa oficial del dólar subió casi 10 pesos y se ubicó en 1.776 pesos con 96 centavos. Recuerde visitar datafx.com con la información económica en tiempo real. Viene hasta aquí la información económica con Víctor. Y una iglesia de Neiva fue asaltada por delincuentes armados que se robaron la custodia, una pieza bañada en oro que estaba guardada en una de las urnas especiales. El robo quedó grabado en video. Las cámaras de seguridad muestran la llegada de 2 hombres a la parroquia San Juan María Vianney. De un morral, uno de ellos saca una piedra e ingresan a la capilla. Ya en su interior, intimidan con arma de fuego a varias personas que se encontraban orando. Nos dijeron que nos estuviéramos quietos, que no nos miráramos porque nos mataron. Mientras tanto, el otro delincuente, de buzo a rayas que tapa su rostro con un casco, traspasa la barda y lanza la roca contra la urna donde se hallaba la custodia y procede a llevársela. Los delincuentes huyeron en una motocicleta, la cual ya tienen identificada las autoridades. El padre Alonso Sánchez, párroco de la iglesia del barrio El Jardín, visiblemente afectado, argumentó que no es tanto el valor de la misma, sino la profanación del templo. Tanto amor que Él nos tiene, tanto que nos perdona, y que nosotros nos prestemos para profanar esa presencia del Señor en nuestra vida. La rápida acción de la policía logró la recuperación de la custodia, que fue entregada inmediatamente al sacerdote. Una tarea muy importante, y es así que ante esta presión fue abandonada en un sitio aquí en Neiva. La policía del departamento de Huila seguirá trabajando para dar con la captura de los delincuentes que perpetraron el hecho. En Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol. Y lo que más se mueve hoy en las redes sociales es una versión musical de Gangnam Style para el carnaval de Barranquilla. Se llama El Chino Carnavalero y así se escucha. Así llegamos al final, gracias a nuestros televidentes en Colombia y en todos los países que reciben nuestra señal a través de Caracol Internacional. Recuerden, lo que usted no vio puede verlo en www.noticiascaracol.com.